Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, después de lo que tuvimos, digamos, de la última clase, con esas tres clases, ya como que con eso terminamos el resumen sobre algo de programación y sobre algunos métodos numéricos básicos, y entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces, hoy vamos a comenzar una de las dos partes principales del curso, que es elementos discretos. Entonces, ¿qué son elementos discretos? Bien, pues, ajá, ¿qué pasó? Cuando suena eso, ¿qué es? ¿Que hay gente que quiere salir, entrar a la sala? Ah, sí, listo, ya está. Bien, entonces, listo. Entonces, ujú, bien, entonces, ¿qué son elementos discretos? Pues básicamente es fuerza bruta. O sea, si ustedes tienen, o sea, fuerza de segunda ley de Newton y no más. O sea, ustedes tienen objetos que tienen una posición y una velocidad. Y entonces ustedes con la posición y la velocidad pueden predecir la siguiente posición. Si llega a pasar que, por ejemplo, se chocan o que interactúan entre ellos, por ejemplo, siguiente posición puede ser que sean, por ejemplo, planetas y se estén haciendo una fuerza de tipo gravitacional, o cargas y entonces están haciendo una fuerza electrostática, o también carga y velocidad y corrientes y entonces están haciendo un campo electromagnético. Ustedes pueden calcular entonces qué fuerzas hay sobre cada uno de ellos. Cuando ya tienen las fuerzas sobre ellos, pueden predecir no solo la siguiente posición, sino la siguiente velocidad, y con posición y velocidad pueden volver a moverlos. Eso es elementos discretos. Al principio eso se llamaba dinámica molecular porque se utilizaba principalmente para simular moléculas. O sea, por ejemplo, simular cómo se doblan proteínas o cómo se, por ejemplo, cuánta fuerza, cuánta energía hay que gastar para sacar un, eh, por ejemplo, un lípido, ¿m? Por ejemplo, un colesterol que esté inmerso en una isla de colesterol dentro de la membrana celular. Entonces, para esas cosas también se usaba y se usa. Se usa también, por ejemplo, para ver cómo son reacciones químicas. Entonces, las primeras veces se llamaba dinámica molecular. Y una de las formas de modelar esto, que es avanzando a pasitos de tiempo, se sigue llamando dinámica molecular. Pero no solamente se usa para eso. Se puede utilizar, por ejemplo, para simular cómo se mueven planetas alrededor de un sistema solar o mucho más, cómo se mueve una galaxia y cómo, por ejemplo, una galaxia se puede chupar otra. Ustedes saben que las galaxias grandes se comen a las chiquitas y la Vía Láctea que estamos no es la excepción. Y entonces hay muchas galaxias, varias que están sobre el plano de la galaxia, que no son tan fáciles de ver, pero que en este momento se está tragando la Vía Láctea, y hay otras que están un poquito más lejos que orbitan alrededor de ella, como las nubes de Magallanes. Y más lejos, pues nuestro sistema local se acerca de esa manera y uno puede simular todas esas cosas, suponiendo que la masa está dividida en bloques. Algunos de esos bloques son de estrellas, pero otros son, por ejemplo, de materia oscura. Y algunos de esos también hay que sumarles, por ejemplo, un halo. Eso también es dinámica molecular. Y eso, por ejemplo, también lo hace, por ejemplo, en, lo hace en nuestro departamento de física el profesor Ricoberto Casas. ¿Mm? Pero también se puede utilizar para simular granos. Todas las cosas que están hechas de granos, por ejemplo, arroz, papas, silos de papa, eh, píldoras farmacéuticas, polvos, y muy en especial suelos, se pueden modelar de esa manera. Para un físico, un suelo es por ejemplo, un suelo de arena está hecho por granitos que se hacen fuerzas. ¿Quién está tratando de entrar? No lo veo. Bueno,
Son, por ejemplo, un suelo de arenisca es pues una cantidad de, un suelo arenoso, pues una cantidad de granitos que se hacen fuerzas. Esas fuerzas pueden ser, ¿no? Normalmente fuerzas de contacto. Si ya, y también puede haber agua. Entonces, el agua hace puentes capilares entre los granos y eso también los puede mantener unidos. Y cuando solo hay puentes capilares, eso se llama el régimen pendular. Y cuando ya está lleno de huecos completos llenos de agua, entonces la cosa se va a hacer más difícil, pero también más interesante. Y finalmente también, por ejemplo, si, bueno, y si es mucho más pequeño, o sea, si estamos hablando de cosas ya microscópicas, no granos de arena por ejemplo, de milímetros, sino cosas de micras. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos las arcillas. Las arcillas están hechas bien sea de plaquetitas o también de palitos, que además tienen carga electrostática. Y esa carga electrostática a través del agua, que es polar, entonces genera campos dipolares que se atraen. Y eso es para un físico en suelo. Para un ingeniero de suelos es una cosa mucho más compleja. Es una masa que es medio elástica, que también puede ser medio plástica, que tiene deformaciones plásticas que ya no se devuelven, que también puede ser viscosa, porque entonces también genera esfuerzos proporcionales a la velocidad de deformación, y además que puede ser no lineal y que tiene también la posibilidad de chupar a veces agua o a veces entregar agua. Entonces, ¿cómo se compaginan esas dos versiones? Pues eso es un trabajo muy grande. De los fluidos tenemos ecuaciones. La ecuación de Navier-Stokes funciona muy bien para los fluidos newtonianos, pero es difícil de resolver. Pero por lo menos tenemos la ecuación. Para medios granulares hay cantidades de cosas que no tenemos la ecuación, y menos para coloides, o sea, por ejemplo, para fluidos no newtonianos. O sea, nosotros no tenemos ecuaciones que funcionen desde el punto de vista de la física, y sacadas a partir de primeros principios, que funcionen, por ejemplo, para modelar suelos. Ni tampoco tenemos para modelar, por ejemplo, la salsa de tomate. Ni muchísimo menos, ni mucho menos, por ejemplo, muchas pinturas, ¿no? Ni pegantes. O sea, hay cantidad de cosas, ¿sí? Que están en el día a día, en la tierra de las materas, en la cocina, en la ferretería, que no tenemos teorías físicas que las modelen. O sea, el límite de la física no solamente está en los aceleradores de partículas y en los agujeros negros, también está en cosas tan cotidianas, ¿m? Como la salsa de tomate. Entonces, para eso, entonces una forma de modelarlas es precisamente así. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es utilizar que las fuerzas cambien el movimiento. ¿Mm? Ah, bueno, a ver si esta película funciona o no. Parece que no. Entonces, utilizar que las fuerzas cambien el movimiento. O sea, las fuerzas, si algo se está moviendo y yo lo empujo en la dirección en que está mueve, se acelera. Si algo se está moviendo y yo lo empujo en la dirección contraria, se frena. Y si algo se está moviendo y yo lo empujo perpendicular, se desvía. El caso es que el cambio en la velocidad es igual, sigamos, es igual a la fuerza total aplicada multiplicada por cuánto tiempo, es la fuerza multiplicada por cuánto tiempo se aplica esa fuerza, ¿sí? Y dividida por la masa. Y digamos, cada fuerza podría estar aplicada un tiempo diferente. Y entonces, fuerza, a ver, ¿cuál es la sala de espera y quién está ahí? No los veo. ¿Cómo hago para saber quién está tratando de entrar? Es que creo que a veces nosotros también podemos admitirlos, entonces a veces suena y alguien le da admitir y cuando usted mira le Ah, ha sido listo. admitido. No, pues si lo hacen, perfecto. Encárguense de eso porque entonces me la paso, o sea, voy a interrumpir demasiado. Muchísimas gracias. Gracias por encargarse de eso. Bien, entonces, si la masa es constante, pues simplemente el cambio en la velocidad es igual a la fuerza por el tiempo que se hace cada fuerza dividido por la masa. Si todas las fuerzas actúan todo el tiempo, entonces simplemente es la fuerza total multiplicada por el tiempo que se hace. Si cada fuerza actúa un tiempo diferente, entonces yo tengo que sumar es cada fuerza por el tiempo que actúa. Eso se llama impulso, ¿no? Entonces yo sumo todos los impulsos y divido por la masa. Y con eso tengo el cambio en la velocidad. Y con eso yo puedo predecir, ¿sí? Todas las fórmulas que aprendimos, por ejemplo, en primer semestre, de movimiento uniformemente acelerado y eso, solamente funcionan si la fuerza es constante. Y entonces, ¿qué pasa si la fuerza no es constante?
Pues simplemente dividimos el movimiento en pedazos tan chiquiticos que en cada pedazo podemos considerar que la fuerza es constante. Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos dividirlo en pedacitos de tiempo delta t y utilizar las reglas del movimiento uniformemente acelerado, o podemos utilizar fuerzas, o podemos dividirlo en pedacitos delta x y entonces utilizar el teorema del trabajo y la energía. Las dos cosas son válidas, ¿no? O una formulación hamiltoniana o lagrangiana del sistema. Las dos cosas son válidas. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente la primera, que es avanzar en pedacitos de tiempo delta t. ¿Y cómo se hace? ¿No? Pues fácil. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen acá, tienen un objeto que está, por ejemplo, aquí a t igual a 0. ¿Mm? ¿Y saben? ¿No se está viendo? Vamos a ver. Entonces, veamos. Creo que sí. Bien. Entonces, tenemos un objeto que está acá a t igual a 0. Y sabemos que, que tiene esta velocidad, por ejemplo. Y esta es su velocidad en 0. Y sabemos, por ejemplo, que le están haciendo esta fuerza, por ejemplo. Y digamos que la masa del objeto, ¿sí? Que la masa del objeto es de 3 kilogramos. Digamos que todo está hecho a escala. O sea, por ejemplo, si esta velocidad está dibujada como 30 centímetros, con un largo de 30 centímetros, entonces digamos que es que va a 30 centímetros por segundo. ¿Dónde va a estar dentro de 2 segundos? Pues dentro de 2 segundos, si uno no tiene más datos, pues uno podría pensar como primera aproximación que está por acá. O sea, simplemente va a haber un cambio de la posición. Y ese cambio en la posición lo voy a calcular como que el cambio en la posición es igual a la velocidad, ¿sí? Multiplicada por el delta t. Listo, entonces con eso yo voy a saber dónde está. ¿Sí? Sería más o menos así. Entonces ya sé que sería su posición en t igual a 2. Para yo poder seguir, entonces, tengo que saber, para volverlo a hacer, tendría que saber cuál es la velocidad que va a tener el objeto cuando esté acá. ¿Quién le cambia la velocidad? La fuerza. ¿Y cómo es el cambio en la velocidad? Fácil. Cojo la fuerza y la divido por la masa, que son 3 kilogramos, entonces da una flecha a la mitad, la tercera parte. Esta sería la aceleración. Si yo cojo la aceleración y la multiplico por el delta t, que en este caso, digamos, si esta fuerza se aplica durante todos estos 2 segundos, entonces la aceleración multiplicada por el delta t me da el cambio en la velocidad. Si yo cojo la velocidad antigua y le sumo el cambio en la velocidad, entonces me da esta velocidad, esta sería la velocidad nueva. Esta sería la velocidad que tiene en 2. Y eso se vería así. Y ya cuando tengo la nueva posición y la nueva velocidad, imagínense que yo movía a todo el mundo, no solamente a esta bolita, sino a todas las demás. Entonces yo podría calcular la fuerza que todas ellas le hacen a ese punto, y yo con eso podría volver a predecir un nuevo paso. Pero, bueno, y eso es. Y entonces uno utiliza leyes de fuerzas, ¿no? O sea, por ejemplo, que dependen de la posición. Por ejemplo, KQQ sobre la distancia al cuadrado, o GMM sobre la distancia al cuadrado. O, por ejemplo, cosas que dependen de la velocidad. Por ejemplo, la fuerza magnética, QV cruz B. Sean las que sean las fuerzas, pues yo calculo la fuerza y entonces con una ley de fuerzas puedo calcular la siguiente fuerza. Lo que dice acá entonces, ¿qué es? Que el cambio en la velocidad es igual a la fuerza multiplicado por cuánto tiempo se ejerció esa fuerza dividida por la masa. Suponiendo la masa constante, ¿no? Y lo tercero, entonces con eso ya tengo la nueva posición, la nueva velocidad, y lo tercero es la fuerza. Entonces, yo para la fuerza lo que necesito es una ley de fuerzas, o sea, algo que me diga la fuerza como función de la nueva posición y de la nueva velocidad.
Esa cosa es lo que llamamos una ley de fuerzas. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo voy a tomar la ley de fuerzas más sencilla, que es que la fuerza es uniforme, o sea que la fuerza aquí va a ser la misma de antes. ¿Listos? Y entonces con eso ya tengo la nueva posición, la nueva velocidad y la nueva fuerza. Entonces, lo puedo volver a hacer. Ya tengo todos los elementos para poder avanzar. Entonces, si yo digo, ¿dónde va a estar esto dentro de 2 segundos? Pues seguramente va a estar por acá. Esto sería t igual a 4. ¿Qué velocidad va a tener cuando esté ahí? Pues si esta fuerza actúa durante todos esos 2 segundos, cojo la fuerza, la divido por la masa y me da la aceleración. Entonces sería más o menos acá, esta sería la aceleración. Cojo la aceleración y la multiplico por el tiempo que pasa, eso me da el cambio en la velocidad. Cojo la velocidad antigua y le sumo ese cambio en la velocidad y me daría la velocidad nueva. O sea, me diría que cuando llegue acá se va a estar moviendo así. Entonces esta sería la velocidad en 4. Y finalmente aplico mi ley de fuerzas. Y mi ley de fuerzas entonces sería esta misma. Y lo puedo volver a hacer. Y entonces si lo vuelvo a hacer, ¿dónde va a estar dentro de 2 segundos? Pues va a estar más o menos acá. ¿Qué velocidad va a tener cuando llegue acá? Pues entonces uso la segunda. La fuerza, si la divido por la masa, me da la aceleración. Fuerza dividido por masa. Si multiplico eso por el delta t, me da el cambio en la velocidad. O sea que este sería el cambio en la velocidad. Si cojo ese cambio de velocidad y se lo sumo por paralelogramo a la velocidad antigua, entonces me va a dar la velocidad nueva. Esta se va a hacer la velocidad cuando el reloj marque 6. ¿Y cuál va a ser la fuerza ahí? Pues seguramente y entonces estoy suponiendo que la fuerza va a ser la misma. Bien, si yo uno los puntos, entonces predigo la trayectoria. Y la pregunta es, ¿será que sí? Veamos si sí. Entonces, aquí va. Entonces, sí. Entonces, este método me sirve para predecir el movimiento y predecirlo a pasitos de tiempo delta t. Eso es dinámica molecular. Lo único es que la fuerza se va a calcular si sabemos las nuevas posiciones de todos los otros elementos. Entonces, eso es lo que hace que no se pueda solventar analíticamente, porque ustedes saben que podemos solucionar el problema de un cuerpo, podemos solucionar el problema de 2 cuerpos, por ejemplo, una fuerza central, y podemos solucionar infinitos cuerpos, ¿no? Si es algo periódico, como por ejemplo en estado sólido, pero el problema de 3 cuerpos no se puede solucionar siempre. Y de esa manera, haciéndolo grano por grano, por ejemplo, uno puede predecir que 2 granos se van a mover así, se van a mover así, se van a mover así, y de pronto se van a chocar. Ve, yo cambié esto para que las animaciones funcionaran, pero veo que no están funcionando. De pronto, ¿es el problema de compartir la pantalla? ¿Mm? Me va a tocar mostrarles esas peliculitas así. Por ejemplo, esta es esta. Tampoco está funcionando. ¿Esta sí funciona? Sí, bueno. Entonces, de pronto es esa película nomás. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de la predicción? ¿Sí? Si yo tengo la posición y tengo la velocidad, puedo calcular la siguiente posición. Pero esa posición realmente no es un punto. Esa posición es una flecha desde el origen. Si yo tengo un origen acá, esta flecha es la posición anterior, ¿no? Y esta flecha que allá es la posición siguiente. Y lo que tengo es que el cambio en la posición es igual a la velocidad por delta t. O sea, si yo incluso aquí, por ejemplo, en 2 dimensiones, si yo tengo un origen, si yo tengo un punto acá, que es el origen, entonces, la posición inicial es una flecha que va desde el origen hasta este. Esta va a ser la posición 0.
Y la posición final es una flecha que va hasta allá. Esta es la posición 2. Y lo que hay es que el cambio en la posición me va de aquí a acá. O sea que la posición final, esta, es la flecha que es igual a la posición inicial más el cambio en la posición. ¿Mm? Y eso, pues entonces, ¿qué me dice? Que la posición en T más delta T, de pronto ustedes no lo están viendo, voy a agrandarlo un poquito. Entonces, a ver, la posición en el tiempo T más delta T va a ser la posición en T más el cambio en la posición. ¿Pero quién es el cambio en la posición? Pues simplemente es la velocidad en T multiplicado por delta T. Eso, pues va a tener que hacerse en cada componente. Si estamos en 3 dimensiones, pues en X, en Y y Z. Si estamos en 2, simplemente el X siguiente es igual a la X anterior más la velocidad en X por delta T. El Y siguiente es la Y anterior más la velocidad en Y por delta T. ¿Mm? Y eso con respecto a las posiciones. Ahora miren que los dos puntos negros siguen siendo los mismos. Pin. ¿Sí? Miren los dos puntos negros. No los estoy cambiando. Y ahora veamos el efecto de la fuerza. Si eso se está moviendo para allá y yo tengo una fuerza en la dirección contraria, pues simplemente se va a mover más despacio ahora. Avanza, pero se va a mover allá más despacio. Su nueva velocidad cuando llegue allá va a ser menor. Se va frenando. Y entonces, ¿cómo calculo yo el efecto de la fuerza? Igual. O sea, si yo lo que estoy haciendo cada vez que hago un paralelogramo de estos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo a la velocidad inicial le sumo el cambio en la velocidad y tengo la velocidad nueva, pues lo que estoy diciendo es que la velocidad nueva, o sea, en T más delta T, es igual a la velocidad nueva, o sea, en T más delta T, es igual a la velocidad en T como vector más el cambio en la velocidad. Pero el cambio en la velocidad, pues es igual a, por segunda ley de Newton, a la fuerza, o sea, a la aceleración, bueno, a la fuerza dividida por la masa, o sea, la aceleración, multiplicado por el delta, ¿no? Y eso lo voy a hacer pues en componente X y en componente Y. O sea, si yo lo hiciera en componente X, esto mismo, pues sería simplemente que la velocidad en X en el tiempo t más delta t es igual a la velocidad en X en el tiempo t más la fuerza en X dividido por la masa por delta t. Y que una cosa igual se cumple para Y. O sea, la velocidad en Y en t más delta t es igual a la velocidad en Y en t más la fuerza en X en T, ¿no? La fuerza en Y en T dividido por la masa multiplicado por delta T. Muy bien. Entonces, con eso ya podemos predecir cómo se mueve un objeto, como por ejemplo el balón o esta cosita, ¿no? Que acabo de enviar, que también hubiera podido ser un balón. Entonces, simplemente hagámoslo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a abrir, por favor, abran mi primer programa, el que hicimos hace rato, ¿sí? Y vamos a salvarlo con otro nombre. Vamos a salvarlo save buffer as. Entonces, por ejemplo, guardémoslo como, bueno, aquí lo tengo orientado como dem balones y planetas. Y entonces vamos a llamar a este programa un balón. Ah, otra vez el mismo problema. No se preocupen. Vamos a sacarle el cuerpo a ese problema. Entonces, 2022-2, T en balones y planetas, y voy a colocar mi primer programa, me va a tocar copiarlo por acá, 2022-2, control C, y lo copio acá, control V, y le cambio el nombre. ¿Mm?
balón 22.1.cpp. Listo. Entonces, abran ese programa. ¿Mm? Yo voy a abrir también mi copialine para mantener como la misma notación, ¿sí? Que siempre he usado. Listo. Y entonces aquí está el primer programa que teníamos. Si quieren, quitemos todo esto. No lo necesitamos. Dejemos el in main en su mínima expresión, o sea, return 0. Y estuvo. Salvo. Entonces, por favor, abran un programa y lleguen hasta este punto. ¿Sí? Avísenme cuando ya hayan llegado ahí. Por favor, levanten la mano cuando ya hayan llegado ahí. No sé hasta ahorita entré. Bueno, entonces abre un programa que sea así. ¿Listos? O sea, si quieres mi primer programa o un programa lo más sencillito que hay, que es esto. ¿Listo? Entonces, no te preocupes. Llegas a tiempo. Después ves la grabación y sabes la carreta que acabo de decir. Muy bien. Entonces, cuando haya llegado ahí, entonces, por favor, háganle clic. Entonces, Camilo es quien acaba de llegar. Listo. Entonces, ahorita ya nos alcanzas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto. ¿Y cuál es la idea de un objeto? Programar orientado a objetos es una cosa muy chévere, porque lo que uno hace es crear entidades en el computador que guardan datos, tienen datos, y uno les puede pero uno les puede dar órdenes. Y la idea es crear entidades que se parezcan a lo como uno se imagina el problema en el mundo real. O sea, por ejemplo, si yo tengo un balón, entonces voy a crear un balón, o voy a crear una clase que se llama cuerpo, y le voy a decir, oiga, cuerpo, inicie en esta posición. Oiga, cuerpo, ¿qué? Muévase. Oiga, cuerpo, calcule la fuerza que le están haciendo. Y entonces con eso yo voy a poder, por ejemplo, dibújese. Entonces de esta manera yo puedo, deme su posición X, deme su posición Y. Entonces voy a crear objetos en el computador que les puedo dar órdenes. Y los puedo poner a hablar. Por ejemplo, le puedo decir, oiga, pregúntele a este cuál es su posición para que usted pueda calcular la fuerza que le están haciendo, por ejemplo. ¿Mm? O puedo usar, entonces cosas de esas se pueden hacer. Entonces vamos a crear nuestra primera clase. Se escribe con la palabra clave class. Y entonces vamos a decir la clase cuerpo, por ejemplo. Abro un paréntesis, cierro un paréntesis y pongo un punto y coma. ¿Mm? Muy bien. Y entonces, ahora vamos a ver qué cosas tiene esa clase. Entonces, una clase normalmente tiene dos tipos de cosas. Datos internos, que se guardan a medida que él se va moviendo y nunca se acaban hasta que él como objeto desaparezca, ¿sí? Y también las órdenes que le puedo yo dar desde afuera. Entonces, los datos, la idea básica de una clase es que los datos sean privados. O sea, eso después se puede modificar, pero la filosofía original es que los datos sean privados. Eso se escribe con una palabra que es private. Dos puntos. Entonces, mis datos son míos y de nadie más. Y para este caso de un balón, voy a decir pues que los datos son, por ejemplo, double. Los datos míos son, por ejemplo, mi posición X, mi posición Y. Mi velocidad en X, mi velocidad en Y. La fuerza total que me hacen en X, la fuerza total que me hacen en Y. La masa que yo tengo y, por ejemplo, mi radio. Si yo quisiera que fuera de veras un balón que chocara, por ejemplo, contra una pared o que chocara contra el piso, es muy importante tener el radio porque eso me permite calcular si yo estoy intersectando una pared. O sea, por ejemplo, si yo estoy así, si mi balón, aquí tengo una pared y mi balón está intersectando la pared y si eso es cierto, pues le están haciendo fuerza. Obviamente en la realidad lo que pasa es que el balón se deforma,
pero fíjense que yo lo puedo considerar como si hubiera penetrado. Y la fuerza, por ejemplo, la fuerza de un balón es proporcional a esa distancia de penetración, que teníamos acá, a esta distancia S, a la 1.5, a la 3 medios. No, esa es la fuerza de Hertz. ¿Sí? O sea, la penetración aparente a la 3 medios. Entonces, saber el radio sería interesante. Además, de pronto lo vamos a usar para dibujar. Entonces, es bueno colocarlo. Entonces, ¿ya hicieron esa parte? Esos son los datos. Y la otra parte, entonces, son las órdenes que yo le puedo dar. Entonces, esas sí todo el mundo tiene que saber qué órdenes me pueden dar. Y eso va a ser público. ¿Mm? Fíjense algo importante de la clase cuerpo. Abre con un corchete y cierra con un corchete, pero yo puse aquí un punto y coma. Ese punto y coma es muy importante. Es el único punto y coma obligatorio en C++. Toca ponerlo después de cuerpo. ¿Mm? Muy bien. Y entonces, yo le voy a dar órdenes. La primera orden que se me ocurre es inicie. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo es inicie? Que cargue los datos, unos datos que le voy a pasar. ¿Qué datos le voy a pasar? Pues casi que todos estos. O sea, X, Y, B sub X, B sub Y, control C, control V, copio, X, Y, la masa y el radio. Pero yo le voy a dar los datos iniciales. O sea que no es la misma variable. Esta se llama X0, esta se llama Y0, esta se llama BX0, esta se llama BY0, esta es la masa inicial y el radio inicial. ¿Sí? Y lo único que él va a hacer es coger el dato que yo le paso y copiárselo a la variable interna. Estas son sus variables internas. Y yo solamente le voy a copiar los datos a algunas de ellas, a todas menos la fuerza. Y entonces esta función no devuelve ningún resultado. O sea, esta es una función void. Y lo primero que voy a hacer, y esto le voy a poner un punto y coma, eso quiere decir que todavía no voy a hacer la función. O sea, aquí solamente voy a decir qué datos internos tiene la clase cuerpo y qué órdenes puede recibir la clase cuerpo. ¿Mm? Eso se llama declarar. Eso se llama declarar las funciones y declarar los datos. Y lo que hay acá es lo que llamamos la interfase de la clase. O sea, si alguien quisiera usar esta clase, solamente tendría que saber qué órdenes recibe, cómo pasarle las órdenes, pero no tiene que saber cómo lo hace. Cómo lo hace internamente no le importa. ¿Mm? Eso es, yo siempre, bueno, pongo siempre el mismo ejemplo. Voy a ponerlo. Imagínense que ustedes me piden el favor de que de que me dice, profe, ¿usted tiene el libro de el Gravitation? ¿Será que me puede fotocopiar, me puede prestar el libro que es que yo necesito el capítulo 6? Entonces yo le di, entonces eso es el Gravitation sería un dato privado mío, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo dejar que mis datos sean públicos o puedo dejar que mis datos sean privados. Si mis datos son públicos, yo tengo que decirle dónde están mis datos y tener la confianza de que no me los va a dañar. Entonces yo le digo, mire, aquí están las llaves de mi apartamento, la dirección es tal, y si usted va entonces y entra a mano derecha hay un corredor y en ese corredor hay una biblioteca y en la parte de abajo, digamos a la derecha, usted va a ver el Gravitation. Entonces sáquele fotocopias y por favor déjelo ahí otra vez, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Y ahí mis datos son públicos. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero que todo, que de pronto no me devuelve el libro, o me lo rompe o algo así. Segundo, que si pasado mañana yo me gano un premio con una cantidad de plata y yo armo una biblioteca espectacular, entonces ya el Gravitation no va a estar ahí, sino que va a estar en la biblioteca. Construyo una biblioteca con una cantidad de cosas y ahí está el libro. Y entonces la próxima vez que él me diga, profe, ahora necesito fotocopiar el capítulo 8, ¿me presta las llaves? Yo le digo, no, ahora es diferente. Ahora usted tiene que ir a tal dirección, ¿no? Y entonces usted va a encontrar la biblioteca, va a entrar, dice que va de parte mía,
y entonces le dice a la señorita que atiende que por favor le dé el libro. O usted entra, lo programa y un brazo robótico le saca de los depósitos el libro y se lo trae. Y usted deja su cédula, lo fotocopia y devuelve y recoge la cédula y se va. O sea, si yo dejo que mis datos sean públicos, cada vez que yo cambie el sistema, tengo que informarle a todos los demás lo que hice. Ahora imaginemos que los datos son privados. O sea, que el único que puede tener acceso a ese libro soy yo. Y entonces me dice el estudiante, profe, ¿será que usted me presta el libro? Y yo digo, no, no, no. Dígame de qué página quiere que le fotocopie, deme la plata y yo le doy las fotocopias. A él no le importa cómo lo voy a hacer yo. Solo le importa cuál es la orden que me puede dar, que es fotocopiar de un libro. Me dice cuál libro, me dice cuáles páginas y me da la plata. Y entonces yo lo hago. Si yo tengo que venir acá y sé que tengo que sacar de la biblioteca, ir aquí a la esquina o utilizar aquí la fotocopiadora de la casa y entonces sacar las fotocopias de la impresora, pues con eso es suficiente. La multifuncional. Pero si me gané el premio y ahora es así, pues yo simplemente voy allá, hago el proceso y le devuelvo le doy las fotocopias y a él no le importó cómo lo hice. Eso es una ventaja, porque si uno cambia una parte del programa, no tiene que informarle a todo el mundo de lo demás. Si uno mantiene la interfase, no importa cómo lo hice. Entonces, ¿cómo se hace esto generalmente? Miren, solamente para tener más orden, uno generalmente dice qué clases existen. Por ejemplo, class, cuerpo. Punto y coma. Y en este momento lo único que estoy diciendo es que hay una clase que se llama cuerpo. Entonces, si Sutanito, si usted encuentra que estamos usando esa clase, ¿sí? Que va a ser como un tipo de datos nuevo. Si estoy utilizando esa clase, no se preocupe que después lo vamos a hacer. Lo vamos a implementar. Entonces el compilador dice, ah, bueno, no me preocupo. Después ustedes dicen, mire, esa clase va a tener estos datos y va a tener estas funciones. No se preocupe cómo lo hace, que después lo vamos a hacer. Entonces él dice, ah, bueno, tranquilo. Y después sí las implementamos. Entonces vamos a hacerlo. Aquí entonces, por ejemplo, yo para decir cómo es una función, pues tengo que decir de qué tipo de datos es cada una de las variables. Entonces esta, por ejemplo, va a ser double, ¿sí? Y ustedes pueden copiar acá y van a copiar double, 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 y ya la cosa está bien. Entonces, si quieren, lleguen hasta este punto. Y levanten la mano cuando ya hayan llegado a ese punto. Muy bien. Ahora vamos a implementar esta función, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes copy o paste o control KK, control YY. Bueno, un solo Y, control Z, control Z. ¿Listos? Y la copiamos, ¿no? Por ejemplo, la podemos copiar acá, control C, y la ponemos acá, control V. Y yo voy a decir que esta función es de esta clase. Fíjense que ya está por fuera de la clase. Entonces, yo podría tener diferentes inicios. Uno para iniciar esta clase y otro para iniciar otra clase. ¿Cómo hago para que el computador sepa cuál clase es? Entonces yo le digo, esta función es de esta clase cuerpo. Entonces ya se escribe así. De la clase cuerpo, dos veces, dos puntos. Esta es la función inicie. Entonces, escribir esto con dos veces dos puntos le indica al compilador que esta clase es de la clase cuerpo. Reemplazo el punto y coma por un corchete que se abre y un corchete que se cierra. Y ahora sí implemento la clase, o sea, ahí dentro de las tripas hago lo que ella tiene que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Que a las variables internas de la clase le va a copiar los datos que le pasé. Entonces, ella puede tener derecho a usar las variables que yo le mando
las variables que yo pudiera definir aquí adentro, pues yo por ejemplo, podría definir un int i, no lo copien todavía, no lo vamos a hacer. O también, pero también las variables internas de la clase, las que se mantienen con el objeto y que no van a cambiar mientras yo lo llamo y lo vuelvo a llamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo acceso a esas variables internas. Si digo a la variable x, por favor, clávele el valor x0 que me acaban de pasar. O sea, a la variable x, que es parte de la clase cuerpo, ¿sí? Yo sé que tengo acceso porque esta es el inicio de la clase cuerpo, entonces esto lo que quiere decir es que tengo acceso a todas estas variables. Entonces, a la variable interna, que es esta, clávele el valor que le acabo de pasar. Entonces, x toma el valor x0, ¿sí? Si quieren, entonces podemos ponerlo acá, por ejemplo, control K, control Y, control Y. Y toma el valor y0. ¿Sí? Puedo ponerlo aquí, control K, control Y, control Y. B sub X toma el valor B sub X0. B sub Y toma el valor BY0. ¿Sí? La masa toma el valor M0 y el radio toma el valor R0. ¿Listo? Entonces con eso ya inicié los datos. Ya el cuerpo, que antes no tenía datos, ahora ya está en un sitio, tiene una velocidad inicial, ¿sí? Está en un sitio, tiene una velocidad inicial y tiene además una masa y un radio. ¿Listos? Lleguen hasta ahí. Y levanten la mano si ya llegaron hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra función. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Veamos cómo es nuestro movimiento. ¿Cómo es que estamos modelando el movimiento? Estamos diciendo, tiene una posición y una velocidad inicial, ¿no? O sea, arrancamos acá. Tiene una posición y una velocidad inicial. Listo. Siguiente paso. ¿Qué fuerza le están haciendo? Yo necesito la fuerza para poder predecir la siguiente posición y la siguiente velocidad. Entonces le voy a decir, en este caso sencillo, voy a decir que es nuestro primer programa, le voy a decir a ella misma que calcule qué fuerza le hacen. Entonces le voy a decir, void, calcule la fuerza que le hacen. Y en este caso, la fuerza va a ser mg, ¿no? Va a ser súper sencillita. Entonces realmente no necesito pasarle ningún dato, ¿sí? Este cuerpo está solito en el universo, ¿sí? Y lo único que sabemos es que hay un campo gravitacional. Entonces sería bueno, por ejemplo, definir una constante. Const double g igual a 9.8, por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado. Y entonces, si yo defino esa constante, ya puedo calcular la fuerza. Entonces, defino esta constante acá, por favor háganlo. Save. ¿Sí? Y entonces vamos a implementar esa función. Entonces, igual que antes, la copio, la pego. Digo que esta que calcule fuerza es de esa clase. Control C, Control V. Calcule fuerza. Reemplazo el punto y coma por un corchete que se abre y un corchete que se cierra. Y hago algo muy sencillo. Le digo que la fuerza en X es igual a 0. Y que la fuerza en Y es igual a menos M. ¿Cuál M? Mi M interno. Por G, que es esa constante que acabo de definir. Y listo. Ya tengo la fuerza sobre el balón. Salvo. ¿Listos? Levanten la mano cuando hayan llegado ahí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Claro. ¿Es necesario poner void dentro del argumento de cálculo de fuerza? No, uno lo puede dejar así vacío, pero es bonito dejarlo, ponerlo. Ok, ¿Mm? De hecho, sería bonito de decir más cosas, ¿no? Pero ahorita lo hacemos. O sea, listo. documentar por lo menos un poco y tenerlo un poquito ordenadito. Bueno, este void sí es necesario, ¿no? Este no, ustedes pueden dejarlo así, pero me gusta el void. Y ahora
Entonces, ¿qué más? Le podemos decir que se mueva. Void. Muévase. ¿Y qué es muévase? Que cambie el valor de X y Y se mueva hasta acá. ¿Sí? Y que cambie el valor de la velocidad. Haciendo lo que ya vimos, ¿no? O sea, dividir la fuerza por la masa, multiplicar por el delta T, sumar a la velocidad antigua y entonces encontrar la velocidad nueva. Eso es muévase. Entonces vamos a hacer algo para que se mueva. Pero para moverse sí necesitamos saber cuánto tiempo vamos a avanzar. Entonces ahí sí tengo que meter un parámetro. Double dt. ¿Listos? Y entonces, ya que la declaramos, o sea, dijimos, va a haber una función que se llama muévase y usted me puede dar la orden si me dice cuánto tiempo me muevo, o sea, el delta t. Entonces, vamos a copiarla acá y la vamos a implementar ahora sí. Entonces, la implementamos. Entonces, ¿cómo la implementamos? Igual que antes. O sea, le decimos que eso es de la clase cuerpo. O sea, cuerpo 2 veces 2 puntos. Reemplazamos el punto y coma por un corchete que se abre y un corchete que se cierra. Y lo movemos. Entonces hay que mover a X y a Y, ¿no? Y hay que mover la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, X se incrementa. ¿Cómo era la cosa? Era así. X se incrementa en B sub X por delta T. O sea, X se incrementa en la velocidad en X multiplicado por, que es una variable interna, multiplicado por el dt que me pasaron. Y lo mismo para Y. Entonces, quieren control K, control Y. Y se incrementa en B sub Y por delta T. Tienen que tener el cuidado de que hayan cambiado Y aquí y acá. Cuando uno copia, pues generalmente comete menos errores, pero si no reemplaza en todas las partes, pues ahí sí va a cometer más errores cuando copia, ¿no? Y entonces con eso ya avancé la posición. Esto se movió de aquí a acá. Ahora, para cambiar la velocidad, pues utilizo esto que tengo acá. O sea, esto, ¿no? Que la velocidad se incrementa, o sea, velocidad siguiente igual a la velocidad anterior, lo mismo que decir, a la velocidad que había, súmele a su x por delta t. Y a su x es fx sobre m. O sea, a la velocidad en x, incrementele, ¿sí? La fuerza en x dividido por la masa para que me dé la aceleración multiplicada por dt para que me dé el cambio en la velocidad. Control K, control y haga lo mismo en y. Y si a ustedes les gusta que se vea ordenadito, si quieren añaden unos espacios ahí arriba para que se vea así todo chévere. ¿Sí? Si quieren así, por ejemplo, y así, y ahí se ve súper bonito. Cada uno como le guste, como lo vea más ordenado para que después cuando lo vuelva a leer sepa cómo está. Y ese sería el modo. Profe, ¿Sí? digamos, así como están escritas las funciones, uno primero tendría que llamar calcule fuerza y después es que tendría que llamar muévase, pero uno mismo tendría que llamarlo. O sea, en la Sí, función main uno tendría que escribir calcule fuerza y después muévase. sí, así es. Y toca tener ese cuidado. Gracias. Entonces, de pronto ustedes dirían, bueno, desde el muevas uno podría llamar a calcule fuerza. Es cierto, pero cuando veamos algoritmos más complicados, ¿no? Que eso lo vamos a hacer como en una o dos clases. Entonces, cuando veamos algoritmos más complicados, uno, por ejemplo, algoritmos de cuarto orden o cosas así, uno va a llamar el calcule fuerza varias veces. Entonces, y el muévase va a tener diferentes cosas. Uno primero va a mover R, después va a mover B y cosas de ese estilo. Entonces es mejor dejarlos separados. ¿Ves? Además, porque, por ejemplo, para que eso funcione, uno va a tener que hacer lo mismo que con el runge cuta que vimos la clase pasada. O sea, si uno hace un pasito donde todo el mundo se mueve un poquito, entonces tiene que mover a todo el mundo. Con esa nueva posición, calcula la fuerza. Y después de calcularla sobre todo el mundo, y después de calcular la fuerza, uno mueve otro poquito, por ejemplo, cambia la velocidad. Y después uno calcula la fuerza otra vez y mueve a todo el mundo. Entonces es mejor que sean funciones separadas.
¿Listos? Entonces aquí lo tenemos de esa manera y ya. Y entonces, y ahora, cuando eso, entonces con eso ya se va moviendo, pero yo no obtengo el resultado. Yo no puedo, entonces, pues todavía no puedo imprimir X y Y, pero bueno, ya podría hacerlo, ya podría decir algunas cosas. Entonces déjenme pensarlo y decirles. Bueno, yo ahí entonces podría ya, digamos, bueno, como los datos, ¿cómo lo hago? Listo, ya está. Vamos entonces a hacer, ahora sí, vamos a crear un balón que se mueva con esas instrucciones, ¿no? Tenemos 3 instrucciones que es inicie, calcule fuerza y muévase. Entonces vamos a crear un programa principal donde eso se funcione. Entonces, ¿cómo se hace primero para crear el balón? Lo que acabo de definir acá con la clase cuerpo no es un balón, es una nueva clase de datos, un nuevo tipo de datos del cual el balón podría ser uno. Perdón un segundo. ¿Quieres salir? Y entonces, ¿cómo así? Claro, por ejemplo, en el programa principal, así como ustedes pueden definir una función que se llama, una variable que se llama int i, ¿sí? Que eso es decir, voy a declarar una variable que se llame i y es de tipo entero. O sea, el señor procesador, compilador, por favor, reserve en mi memoria espacio para una variable de tipo entero que se va a llamar i. O ustedes hacen lo mismo, por ejemplo, double t, ¿no? Entonces, por favor, señor compilador, guárdeme un espacio en memoria para una variable tipo double que se llama llamar t. Ustedes pueden hacer lo mismo para esto. Cuando ustedes definen una clase, lo que están definiendo es un nuevo tipo de datos. O sea, de la clase cuerpo, quiero un chino que se llame balón. Entonces, eso crea un balón. Y el balón va a estar vivo desde el momento en que lo declaren hasta el momento en que se cierre el corchete donde lo declararon. En ese momento desaparece de memoria, o sea, la memoria que ocupa esos datos no va a estar protegido y ya está. Para cuando ustedes crean la clase de balón, entonces se reserva memoria para todas estas variables. Para la variable x del balón, la y del balón, la b sub x del balón, la b sub y, etcétera, etcétera. Si ustedes declararan dos, por ejemplo, balón y pelota, y bate, por ejemplo, y el bate le va a pegar al balón. Entonces, el balón, ¿sí? Se reservan todas estas variables y para el bate se van a guardar todas esas variables. Si están lo que están simulando es, por ejemplo, cómo Júpiter, Sol atrae a Júpiter, entonces una podría ser el Sol y el otro podría ser Júpiter. Y el otro podría ser Marte. Cada vez que ustedes definan uno de esos, se guarda espacio para las variables de él. Entonces se va a guardar espacio para las variables del Sol, para las variables de Júpiter y las variables de Marte. Lo que sí es común es que todas ellas van a poder hacer las mismas órdenes. Entonces, por ejemplo, esto se va a compilar una sola vez para todos. Entonces, estos se llaman ejemplares de la clase cuerpo, ¿no? Entonces la clase es cuerpo y estos se llaman ejemplares. ¿Saben cuál es la palabra en inglés para decir ejemplar? O sea, así como ejemplar en español. ¿Cómo es en inglés? Individual. No, instance. ¿Sí? ¿No me creen? Créanle a Google. Bueno, ejemplo, example instance illustration, ¿no? En programación se llama ejemplar. Y eso se ha traducido como instanciación, pero eso suena re feo. Ustedes piensen que de cada cuerpo hay varios ejemplares. Y entonces lo que yo estoy definiendo acá es el ejemplar balón.
Y entonces, ya cuando lo creo, yo puedo decirle, oiga, balón, ¿qué? Balón, punto, ¿qué? Inicie. Entonces yo para decirle, inicie con qué? Con estos datos. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían iniciar con unos datos. Le pueden decir al balón que inicie con un valor inicial. ¿Sí? Ustedes podrían definir estas variables afuera. ¿Sí? Por ejemplo, o simplemente se las clavan aquí. Por ejemplo, inicie en el origen. Posición X igual a 0, posición Y igual a 0. Yo no les tengo que confesar algo, ¿sí? Y es que ir moviendo arriba cuáles son la X, cuál es la Y, cuál es el primero, cuál es el segundo, pues puede ser complicado. Entonces yo tengo el siguiente truco. Yo pongo esto acá, obviamente sin los doubles y todas esas cosas, ¿sí? Copio este pedacito. Y lo pongo acá como si fuera un comentario. ¿Mm? Y de esa manera, yo sé que debo iniciar. El primero es el X0, entonces lo voy a poner en 0. El Y0 también lo voy a poner en 0, voy a hacer que comience en el origen. Voy a colocar como velocidad X en 0, ¿qué les parece? Unos 4 metros por segundo. Voy a colocar como velocidad en 0, por ejemplo, unos 3 metros por segundo. Voy a colocar como masa, por ejemplo, en kilogramos, 0,453, que es lo que pesa un balón de fútbol. Y voy a colocar como radio, el radio de un balón de fútbol, creo que son 0,15 metros, ¿no? Son 15 centímetros. Entonces, yo de esta manera puedo recordar bien qué dato es cada cual. Punto y coma. Y entonces ahí al balón le doy una orden. Inicia con estos datos. Si no lo ven clarito, así. Bien. Ahora, después de que inicia, yo lo que haría sería, defino, por ejemplo, de la clase double, defino un tiempo t y un dt, ¿no? Y por ejemplo, el tiempo t, el dt, sí lo colocaría, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 0,1 segundos. O sea, que es el paso cada vez que voy a hacer el paso. Y entonces hago un for, por ejemplo, for t igual a 0, mientras t sea menor que, no sé, 3 segundos, t se incrementa en pasos de delta t. Y lo que le voy a hacer es, le digo al balón, oiga balón, muévase. No, todavía no, porque para moverse él necesita primero calcular la fuerza. Como decía, ¿quién dijo eso? Muy bien dicho. No, se fue. Entonces, primero hay que calcular la fuerza. Balón, calcule fuerza. No hay que pasarle ningún dato. Y después sí, hay que decirle, oiga, balón, ¿qué? Muévase. Y con eso, pues él va calculando la fuerza y se mueve y va moviendo y va avanzando. ¿Sí? Si ustedes tienen todo bien, en este momento, si yo salvo y me voy para allá, espérense un segundo. ¿Dónde estamos? Acá. Y entonces, CD, dos Profe, puntos. ¿no debemos pasarle el DT? Sí, señora, tienes toda la razón. Muévase de T. Gracias. Y entonces, si yo, entonces, LS, G++,
balón 2022 2.cpp, que es este. En ese momento debería compilar y si hacen así, control/a.out, debería correr y no hacer nada, porque no estoy imprimiendo nada. Entonces miren si les compila y si les corre. ¿Mm? Entonces, si les compila y si les corre, levanten la mano. Si no les corre, entonces avísenme. O si no les compila, primero que todo, si no les compila. ¿Mm? Entonces, dejo este último pedacito. Sí, perdón. Si quieren, también les dejo mostrando este pedazo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí están las funciones. Inicie, calcule fuerza y muévase. Entonces, salven, compilen y corran. ¿Sí? Y cuéntenme si les funcionó. Entonces, cuéntenme si les funcionó. Si les funcionó, levanten la mano. ¿Mm? Con un programa así de largo, muy probablemente se les fue un punto y coma. Por ejemplo, si ustedes aquí en la clase cuerpo no le pusieron a algo un punto y coma, por ejemplo a este, ustedes si están usando Emacs, se pueden colocar en cualquiera y en cada línea darle una tecla Tab y bajan con la flecha. Tab, 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 tab. Miércoles, eso se fue a donde no esperaba. Claro, aquí falta un punto y coma. Tab, 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 tab. Que faltó un paréntesis. Si usted hace tap, 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 miércoles, eso se desordenó. Claro, aquí falta un paréntesis. Este paréntesis, ¿dónde está cerrando? Uy, no está cerrando, no está cerrando en ningún lado. Miércoles, me falta el punto y coma. El paréntesis, yo ahí sí ya cierra, miren. Doble clic. Entonces, si me pongo acá, tap, 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 ahora sí se ve bien. Bueno, aquí se me dañó lo bonito. Listo. Entonces, vamos a ver si ese truco les sirvió. ¿Sí? ¿Ya todos? Muy bien. Ok. Entonces, en este momento tienen su primer programa orientado a objetos. Si quieren, pongámosle bonito, ¿no? Entonces, si quieren, por ejemplo, llamemos que estas son constantes globales, ¿sí? Que esto es la declaración de las clases. Y esta, por ejemplo, esta va a ser, por ejemplo, la clase cuerpo. Y entonces, aquí está la declaración y después está la implementación, ¿sí? Ustedes la pueden dejar así o la podrían separar después. Simplemente dejar los encabezados. Cuando estas cosas, por ejemplo, las declaraciones, lo único que una persona tiene que saber es cómo usarla, y no importa cómo está dentro, es muy común separar el programa en dos partes. Un punto H, que es simplemente las declaraciones, lo que la gente necesita saber para usarlo, y otro archivo que solamente tenga las implementaciones. Ahorita estamos haciendo una cosa muy chiquitita, entonces no necesitamos eso. Y esto que está acá son las funciones globales. Entonces lo que tengo acá son las funciones globales. Si les gusta que quede más ordenadito, entonces pueden hacerlo así. Y entonces estas son las constantes globales, la declaración de las clases, la clase cuerpo y las funciones globales. La única función global que tenemos en este momento es el main. ¿Listos? Bien. ¿Cómo sabemos que si está funcionando? Nos deberíamos imprimir, ¿no? Deberíamos hacer cout, tan, y entonces balón punto X, por ejemplo, solo la trayectoria, que no nos importe el tiempo, entonces sería balón.x, una cosa así, y balón.y. O sea, los elementos de la clase, sean funciones o sean datos, se accesan con punto.
tun, tun, inline. Y así con eso yo podría imprimir. Pero hay un problema. Si yo compilo de esta manera, me va a decir que hay un error. ¿Sí? Me dice que X es privado y que Y es privado. Efectivamente, como yo los definí privados, yo no los puedo accesar desde afuera. Y entonces ustedes dirán, todavía no lo hagan, solamente les estoy mostrando. No, pues lo hago público. Pues si lo hago público, no hay problema. Me compila y me corre y me sale la chorrera de datos. Pero yo con eso me expongo a que un programa externo que yo no tenga control o una subrutina que ya se me olvidó que yo había escrito, cambie los datos adentro y se me desordena toda la estructura del programa. Entonces, ¿qué hago? Lo mejor es mantener la filosofía, dejarlos privados, pero entonces me invento unas funciones que me den ese dato. O sea, en lugar de meterle la mano al cuerpo, al balón y sacarle el dato, le digo, oiga, balón, ¿cuánto es su valor X? Y él me lo devuelve. Esas funciones se suelen llamar funciones get. Y entonces es así. Double, ¿sí? Balón, ¿sí? Double, double get X, por ejemplo. Y entonces void, ¿sí? Todavía no lo hagan, o sea, esto sí lo hagan, pero no hagan lo que voy a hacer ahorita porque lo vamos a hacer de otra manera. Y después yo podría implementar la función. Entonces, ustedes saben cómo se hace la implementación. No lo hagan todavía, lo vamos a hacer de otra manera. Yo haría double de la clase cuerpo, dos puntos, reemplazo este punto y coma por algo acá, y después lo único que tiene que hacer es return X. Bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer así? Cuando uno hace y cuando uno implementa una función de esta manera externa, él lo que hace es que crea un código aparte para eso. Y cuando yo lo llamo, entonces me voy para allá, guarda todo en el stack, el procesador va allá, hace este pedazo y después se devuelve el stack y sigue. Pero cuando la instrucción es tan sencilla como una sola línea, no vale la pena. Lo mejor sería, en lugar de que se vaya y haga y esto, simplemente insertar ese pedazo de código en la chorrera de código principal. Y esa instrucción se funciona cuando yo no la hago afuera, sino que la hago dentro de la misma declaración de la clase. Eso se llama una función inline. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo. Si ustedes miran acá, si yo cojo esto corchete hasta aquí, control C, y lo meto antes del punto y coma, control B, esa función ya queda definida inline. Como no importa si son al C++, al compilador, no le importa si yo uso espacios, si uso tabs o si uso returns, yo puedo escribir todo esto en una sola línea y queda de esta manera sencillita. Esto es lo que se llama una función inline. Y fíjense que tengo, abro corchete, return X, punto y coma, cierra corchete, punto y coma, dos puntos y coma. Y así sí es como lo vamos a hacer. No hay necesidad entonces de este pedacito. Cuando la función es tan sencilla, no vale la pena hacerla afuera. Es mejor meterla ahí de una. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3 instrucciones, es mejor meterlas así. Y entonces, yo me pongo acá y hago control KK, control YY, y hago lo mismo con Y. Return Y. Y salvo. ¿Listos? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, entonces podemos implementar las funciones normal dentro de las clases. Digamos, lo hacemos por fuera, es más como porque se había ordenado. No, cuando la función se hace por fuera y cuando ya son hartos pasos, es mejor hacerla por fuera porque si tú la hicieras como inline, entonces lo que haces es que cuando se compile, abres un pedazo acá y la metes, abres un pedazo acá y la metes, abres un pedazo acá y te metes y el programa compilado te queda muy grande, ¿no? Pues ahorita, y entonces eso se llama, eso es lo que llamamos una macro. Mm, pues es cierto que el programa corre un poquito más rápido, pero cuando ya son tantas vainas, es mejor dejarla fuera. Sí, también para orden, porque si la metes acá, eso se va a ver súper feo.
¿sí? Hoy en día que la memoria es tan barata y que tenemos acceso a tanta memoria, pues no habría tanto problema. Antes la memoria era muy cara. Pero bueno, ya no es el caso. Pero lo otro es que sí es importante que cuando yo mire el programa me sea fácil de leer, ¿sí? Porque si no, yo me voy a complicar. O sea, en este momento, ¿cuál es el tiempo más precioso para un programador o para un simulador? Es mi tiempo. El tiempo que yo me tengo que sentar enfrente para hacer el programa o modificarlo. Entonces, la idea es tratar de programar de una manera ordenada, tan ordenada que a mí me parezca fácil modificar cosas. ¿Mm? Entonces, en ese caso, solo si las funciones son de una línea o dos líneas, o sea, que yo la puedo escribir en una línea, diría yo, la dejo inline. Si no, la pongo afuera. Estas funciones después van a ser más complicadas, entonces por ahora las vamos a dejar afuera. Entonces ya tengo X y Y. Entonces, ¿cómo se hace para usarlas? Pues se hace así. Voy al programa principal y entonces lo que digo es balón.getX. Y si ven que es así, con corchetes, entonces sería, oiga balón, ¿cuál es su valor de X? Así. Oiga balón, ¿cuál es su valor de Y? Así. Y si yo salgo y compilo y corro con ese valor, con esa forma, ahora sí me compila y me corre y no tengo problema. Entonces, háganlo hasta ahí y me cuentan. Entonces, suban la mano si ya llegaron hasta ahí. Profe, una pregunta, qué pena. Oh, para eso estamos. Dime. Digamos, había visto un poco de programación orientada a objetos, pero en Java. Aquí también se aplica todo lo de getters, setters, constructores. ¿También es válido todo eso en C++? Sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer constructores. Y por ejemplo, bueno, herencia no creo que alcancemos a hacer en este curso. De pronto un poco más adelante. Pero por ejemplo, C++ es uno de los pocos lenguajes que permiten herencia múltiple. O sea que si uno tiene una clase y hereda una clase más específica, añadiéndole a un parámetro, añadiéndole una variable, o sea, por ejemplo, añadiendo una función o añadiendo una variable, C++ permite tener varios papás, papá, mamá y tía, ¿sí? Y de cada uno heredar algo. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes están modelando situaciones más complejas. Por ejemplo, imagínense que ustedes están simulando cómo se mueven los carros en una calle, pero ustedes tienen diferentes tipos de carros. Tienen carros particulares, tienen busetas, tienen camiones, ¿sí? Y tienen taxis. Por ejemplo, los taxis de pronto se comportan de manera diferente a los carros particulares. Entonces, en ese caso, sería mejor tener una sola clase vehículo que se sepa mover, que sepa sobre las cosas, y esto es lo único que se separan es en las tablas de manejo, o sea, la forma de manejar es diferente, y también el número de celdas que ocupan, porque por ejemplo una buseta ocupa como espacio y medio de lo que ocupa un carro. Entonces, en ese caso sería mejor tener una clase de vehículo y de esa clase derivar cosas como bus, buseta, carro, no sé qué y tal. Por ejemplo, si nosotros simulamos Transmilenio, entonces generalmente pues habrá una clase bus y de esa clase se heredan uno que se llame monoarticulado y otro que se llame biarticulado para simular, por ejemplo, un carril de Transmilenio. ¿Sí? Entonces, todo el, digamos, de los lenguajes de programación que son más poderosos para la herencia es C++. En otros lenguajes de programación, a veces solamente se puede tener papá y no más. O si quieren mamá y no más. Sí, pero si ustedes quieren tener más, C++ lo permite. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya todos? Muy bien. Entonces, simplemente ahora lo que nos falta es, mandamos eso a un archivo, por ejemplo, hacia datos.dat, un gnuplot, plot datos.dat with lines, y pues ahí tenemos nuestro tiro parabólico. ¿Sí?
nos damos cuenta que pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente con esas velocidades iniciales, pues ya está como en menos 35. Hagámoslo más bonito, ¿sí? Por ejemplo, subémosle un poquito de velocidad inicial. Coloquemos X, por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si lo pongo en 40, por ejemplo? Y B y lo pongo en 30, a ver qué pasa. Salvo, compilo, corro, ¿sí? Gráfico. Uf, ahora me faltó fue tiempo. Entonces, no lo pongamos tan grande. De pronto la mitad. 20 y 15. Y démosle más tiempo. Digamos que mientras el tiempo es menor que 5 segundos. A ver. Exit, salvo, compilo, corro, gráfico. Ah, eso está bonito. No hay necesidad de tanto tiempo. De pronto con solamente... ¿cuánto puse? 5 segundos. De pronto solamente con 3 es suficiente. Vamos, 3.5, a ver. Salvo, compilo, corro. Me estoy moviendo con las teclas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Esa es una de las ventajas de Unix. Corro, gráfico. Esa me gustó. Entonces aquí tenemos los datos, ¿no? O sea, velocidad en X20, velocidad en Y15 y tiempo máximo 3.5 segundos. Entonces, córrenlo y cuéntenme cuando lo hayan graficado. ¿Todos ya? O sea, ¿esta es la mano nueva? Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y a todos les dio la parábola? ¿Esta? Muy bien. Bueno, ahora por primera vez, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a cambiar esto y vamos a hacer, ustedes van a ser los que van a programar. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Como ustedes saben, mi programa aquí me saca cada vez que yo cambio el nombre, entonces lo voy a hacer de otra manera. Tengo el balón 2022-2 y ahorita lo voy a duplicar. Voy a duplicarlo, que es lo mismo de cambiarle el nombre, y le voy a poner planeta en lugar de balón. Y voy a graficar un planeta. Y lo abro. ¿Sí? Entonces ahorita es igual a la clase, al balón. ¿Mm? Y vamos a hacer que se mueva un planeta. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona un planeta? Ah, bueno, déjenme antes de eso hablar un poquito sobre esto. Con este método, ¿sí? De modelar cómo se mueven cosas, se pueden hacer cosas muy bonitas. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden sumar, por ejemplo, simular cómo se mueve un granito. Ustedes pueden sumar fuerzas normales, por ejemplo, cómo se chocan dos granos, que es la fuerza de Hertz. Pueden hacer que rebote y vaya perdiendo fuerza, como cuando velocidad, como cuando, energía, como cuando uno suelta un balón de básquet y no sube a la misma altura, sino se queda rebotando así. Se pueden sumar fuerzas de fricción, tangentes, tanto para que deslice como para que
para, por ejemplo, como para que sean fuerzas estáticas, y también se pueden sumar fuerzas de rodadura. Entonces, por ejemplo, esta es una simulación hecha por el profesor William Oquendo, ¿sí? Cuando era estudiante de maestría. Y entonces, por ejemplo, podía hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, simular un retro. ¿Mm? Y entonces él hizo un software propio de él, ¿sí? Cuando era mi estudiante de maestría, profe William, y hacía cosas como estas, ¿no? Súper bonito. Y entonces podía jugar con una cantidad de granos chocando entre ellos, granos esféricos. También, por ejemplo, no solamente se pueden trabajar granos esféricos, se pueden trabajar granos de muchas formas diferentes. Y una de las maneras de hacerlo es con lo que se llaman esferopoliedros, que eso es un invento de Fernando Alonso Marroquín, ¿sí? Que él estudió física aquí en la Universidad Nacional y él es profesor en la Universidad de Sydney en Australia. Y entonces la idea de él es que un grano, digamos un poliedro, se puede redondear pasándole una esferita y de esa manera, entonces cuando dos de esos granos chocan, siempre va a ser esfera contra esfera o cilindro contra cilindro, o cilindro contra esfera o esfera contra cara, que son interacciones que conocemos analíticamente, que también solucionó Hertz, pero ya en 1886. Y entonces con eso, Sergio Galindo, que fue estudiante mío de doctorado también, como el profe William, Sergio cogió la idea de Fernando e hizo un software que se llama Mexis. Y entonces, por ejemplo, estas son algunas simulacioncitas hechas con Mexis. Y esto es viejo, estas simulaciones son de hace más de 10 años, ¿no? Mexis ya ha evolucionado mucho y trabaja también con fluidos utilizando Lattice Boltzmann y cosas de ese estilo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, a dejar caer unos granos hechos al azar, o sea, como celdas de Voronoi, que entonces uno puede hacer formas al azar y hacerle un corte simple, se llama esto. O, por ejemplo, podemos tener tetraedros, ¿sí? Pirámides triangulares y soltarlas ahí como en un depósito y ver cómo caen. Así. Entonces, todas estas son simulaciones hechas, por ejemplo, con Mexis. Ok. Entonces, antes de hacer esto, de hacer las animaciones, entonces vamos a hacer una fuerza central como 1 sobre R al cuadrado. ¿Listos? Y entonces, ¿cómo es eso? Ahora la fuerza no va a ser mg. Ahora la fuerza va a ser gmm sobre R al cuadrado. ¿Mm? Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, el Sol y tengo un planeta que está siendo atraído por el Sol, ¿no? Entonces yo voy a tener las masas de los dos, voy a tener la masa del Sol, la masa del planeta, vamos a tener dos cuerpos, un cuerpo que se llame cero y un cuerpo que... Ah, no, perdón, vamos a hacer primero una fuerza central. Entonces, si es una fuerza central, ¿cómo es la fuerza? Va hacia el origen, ¿sí? Supongamos que el Sol está en el origen, tiene masa M mayúscula, y que el planeta está por ahí cerca y tiene masa M minúscula. ¿Cómo es la fuerza? Pues bueno, primero que todo, ¿cuál es su posición? Su posición entonces va a ser X, Y y la distancia es R, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuerzas? Pues la fuerza va a ser atractiva y esa fuerza pues yo la voy a descomponer en fuerza X y fuerza Y, ¿cierto? Y la fuerza, la magnitud de la fuerza es GMM sobre R al cuadrado. Si la fuerza es GMM sobre R al cuadrado, ¿cuánto es la fuerza en X? Entonces, fíjense, por triángulos semejantes o si ustedes quieren por el teorema o sea, por seno y coseno, si quieren. Entonces yo puedo encontrar cuáles son las componentes X y Y de la fuerza. Entonces, hagamos ese dibujo. Yo tengo acá, ¿sí? Tengo el eje X y el eje Y. Tengo el círculo. Tengo la masa M en este punto. ¿Sí? Está a una distancia de R. Y quiero que se muevan círculos, ¿no? Y entonces esta es la distancia X y esta es la distancia Y de su posición. Y si yo llamo este ángulo θ, pues tengo, por ejemplo, que coseno θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Es igual a X sobre R.
Y seno teta es igual a y sobre r. ¿Listo? Ahora, yo sé que esto lo atrae con una fuerza. Y la magnitud de esa fuerza es GMM sobre esta R al cuadrado. Pero yo quiero es la fuerza en X y la fuerza en Y. Entonces, ¿cuánto es la fuerza en X? Pues fíjense, la fuerza en X va a ser menos, porque va hacia el centro, ¿sí? F coseno teta. O sea que la fuerza en X va a ser igual a menos GMM sobre R cuadrado multiplicado por coseno teta, que es X sobre R. Y R cuadrado por R, pues R al cubo. ¿Cierto? Lo mismo la fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser menos GMM Y sobre R al cubo. Entonces, ya que tiene la fuerza en X y la fuerza en y eso es lo único que hay que cambiar, ¿sí? Entonces, de todo este programa de computador que hicimos, ¿dónde debo cambiar el programa para que ahora simule un planeta? ¿Tengo que cambiar en el inicio? ¿Tengo que cambiar en el calcule fuerza? ¿O tengo que cambiar en el muévase? ¿Ustedes qué dicen? En cálculo de fuerza. Claro, ¿no? Lo único que tengo que hacer es modificar el cálculo de fuerza. Entonces, yo, por ejemplo, el cálculo de fuerza, ¿sí? Entonces, escribiría esto, de alguna manera. ¿Listos? No lo voy a hacer ahorita yo, lo van a hacer ustedes. Y la otra cosa es, ¿sí? Que la condición inicial sí va a ser diferente. Si quieren, en eso también les ayudo. Si quieren, tomen un pantallazo tomen una foto de la pantalla en este momento para que ustedes tengan esto que está aquí escrito. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Hágale. ¿Listos? ¿Ya? Y ahora veamos la condición inicial. Voy a colocar esta condición inicial. ¿Mm? Entonces, tómenle otro pantallazo a esto. O sea, ¿cómo es esa condición inicial? Yo quiero que eso se mueva en círculos. Entonces, para que se mueva en círculos, la fuerza tiene que ser la fuerza centrípeta. ¿Sí? Y entonces, yo lo que necesito es que esta magnitud de la fuerza, que es la fuerza que le hace, por ejemplo, bueno, voy a colocar la condición inicial que va a estar acá. ¿Sí? O sea, voy a colocar que la condición inicial es que X es igual a R. ¿Sí? Digamos, ¿sí? A un valor R y Y es 0. O sea, lo voy a colocar colocándolo aquí. Y entonces voy a definir una variable R, ¿no? Yo voy a definir un double R. Y voy a hacer que la condición inicial fuera que X valga ese R y Y valga 0. Y además voy a colocar que la velocidad inicial va a ser moviéndose hacia arriba. Un momentico que el otro perrito quiere salir. Ven, Nico. Oh. Bueno. Tú también. Bueno, y voy a colocar que la velocidad inicial vaya solo en Y. O sea, que tenga componente X0 y componente inicial B sub 0. ¿Y cómo calculo B sub 0? Pues fácil, voy a calcular omega. ¿Sí? Omega, que es 2pi sobre el periodo. Y entonces yo voy a calcular omega, ¿sí?
para que esta fuerza sea la fuerza centrípeta. Entonces, si esto está dando círculos y esta es la única fuerza, esa fuerza debe ser la que lo desvía justo para que haga un círculo. O sea, esa magnitud de su magnitud debe ser igual a m omega al cuadrado r. Y entonces, si ustedes reemplazan esto acá, pues les queda que g m sobre r al cuadrado debe ser igual a m omega al cuadrado de r sobre r al cubo. Bueno, entonces, m se va con m, ¿sí? Y entonces ustedes despejan y les queda que omega al cuadrado es igual a gm sobre r al cubo. O sea que omega es la raíz cuadrada de gm sobre r al cubo. Entonces yo en el programa principal, para las condiciones iniciales, lo primero que hago es que doy un valor de r, ¿sí? Este gm lo defino como una constante global, o sea, en lugar de la g minúscula, defino gm, y omega lo calculo así. Y con ese omega, después calculo b sub 0 como omega por r. ¿Mm? Y con ese valor de omega, con ese valor de b0, doy la condición inicial. O sea, si quieren, tómenle una foto a este slide, ¿sí? Tómenle una foto. ¿Mm? Y entonces, ya que lo tienen así, entonces ahora sí, hagan el programa. O sea, mi recomendación es que definan una cosa que se llame GM. Si quieren, pónganla en 1, ¿sí? Y entonces, aquí definan variables. Por ejemplo, definan una variable que se llame R, por ejemplo, igual, no sé, a 10, por ejemplo. Y definan una variable M que sea la masa del planeta. Si quieren, 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o bueno, si la quieren más chiquita, entonces, por ejemplo, pueden definir gm igual a, hagamos gm un poco más grande. Ah, no, 1 está bien. Y gm igual a 1, no hay problema. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿y cuánto tiempo? Y definan unas variables que ustedes van a calcular. Por ejemplo, definan variables como omega. Definan una variable que se llame v0. Y definan una variable que se llame el periodo. Y entonces calcúlenlo de acuerdo con estas fórmulas. O sea, calculen omega igual a tanto. O sea, a esto, ¿no? Raíz cuadrada de no sé qué cosas. Definan V0 igual a tanto y definan el periodo también. O sea, omega igual a algo. Calculen V0 igual a algo. Calculen el periodo igual a algo. Y coloquen, ya no es balón, sino planeta. Entonces, si quieren, ¿sí? Edit, search and replace, entonces replace, donde haya balón, pongan planeta. Y entonces el planeta inicia acá, yes, 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 yes. Ya estuvo. Y entonces ustedes van a hacer, por ejemplo, que esto dé una vuelta. Entonces, por ejemplo, igual a 1.1 veces el periodo. El periodo es obviamente 2pi sobre omega. ¿Listos? Entonces les voy a dar 20 minutos, ¿no? Lo que queda de la clase, para que lo hagan. Y los voy a dividir en grupitos para que lo hagan. ¿Listos? Entonces, voy a dividir, a ver cómo es esto. Entonces, en este momento ustedes son como 20, ¿no? Entonces, voy a dividir. ¿Cómo que no puedo? Profe, Sí. es que pues estamos algunos compañeros aquí en la universidad, entonces no sé si por conveniencia quedarnos como en un mismo grupo o algo así sería posible. Sí. Primero, vamos a ver si soy capaz de dividirlo en grupos, ¿no? Vale. Y después, entonces, sí, yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero no lo veo
De pronto, como el que organizó la reunión es el profesor William, a mí ya me activaron, ¿no? Entonces ya para la próxima clase lo puedo hacer. Entonces, pantalla completa, activar subtítulos, detener, silenciar, como que no lo puedo hacer. Entonces, simplemente traten de hacerlo y si ustedes están reunidos así en grupos, pues háganlo. ¿Sí? Listo, profe. Sí, no puedo. Ok. Entonces, háganle y tal. Detener la presentación de pronto y veamos entonces. No, no me aparece. Entonces tengo que organizarla yo. Listo. Entonces, háganle. Si quieren, hagámosle, si quieren, 15 minutos y dejamos los últimos 5 para yo mostrarles mi solución. ¿Listos? Entonces, no sé cómo se hace aquí una pausa. Vamos a ver. Porque creo que si yo detengo la grabación, ya no la... Bueno, vamos a ver. Detengo la grabación.